Pero bueno, está un conjunto de cosas, Denise, de un tema tan importante como esta que sería la respuesta del Estado mexicano frente a una realidad atroz. Si de víctimas hablamos y si de la noción de víctimas directas e indirectas hablamos, creo que ya no son miles, sino probablemente millones de personas que podrían estar aludidas en este marco legal. Sí. Bueno, aplaudo el reconocimiento del Estado mexicano al dolor de las víctimas y a la necesidad de atender sus reclamos que no fueron escuchados durante la mayor parte del sexenio pasado, como bien lo sabe Javier Sicilia y como lo sabe Alejandro Martí. Pero me parece que hay algo preocupante detrás de la promulgación de la Ley General de Víctimas. Parecería un esfuerzo del gobierno de Enrique Peña Nieto de echar a andar el aplausómetro, cosechar elogios por haber aprobado algo que su predecesor vetó, conseguir apoyos por hacer algo que Calderón no quiso enarbolar o empujar, o más bien obstaculizó de manera muy clara. Pero como su propio secretario de Gobernación admitió, es una ley altamente imperfecta que en su encarnación actual parecería que no va a lograr cumplir con su objetivo, que para ser eficaz necesitará ser modificada en el futuro. Entonces surge la pregunta, ¿por qué la premura para aprobarla? ¿Importó más la forma que el fondo, como sugiere Jesús Silva Herzog Márquez en su artículo hoy en Reforma? Estamos ante un gobierno que quiere cambiar las apariencias, pero no lo que hay detrás de ellas, y quizá con la publicación de esta ley, el gobierno de Peña Nieto está revelando su verdadera esencia. Logra cambiar el tono, la imagen, la percepción del gobierno, pero no parece particularmente preocupado por el cambio verdaderamente estructural. Bueno, pues en los discursos de esa ceremonia, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo la ley es perfectible, y después también Murillo Karam, el procurador, dijo urgía publicarla y habremos de revisar lo que hay que revisar, que ese es un tema, Sergio, importante sobre lo que hoy dice la ley, lo que es necesario para que se aplique lo que hoy dice la ley, es toda una discusión. Mira, voy a disentir cariñosamente con Denise y con Jesús Silva Herzog y con Isabel Miranda de Wallace y Alejandro Martí, y voy a dar las razones. Estuve en el evento y he observado el tema de derechos humanos durante décadas, y en ese sentido fue un acto público para ratificar la voluntad de víctimas y autoridades de tomar en serio el tema. Vamos, en primer lugar, todo el mundo reconoció abiertamente que hablaron todos de primer paso, porque el estado en que recibieron ese tema de víctimas fue lamentable. En ese sentido, voy a señalar algunos elementos de ese acto que ilustran muy bien lo que cambió. Cuando se funda la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 90, estuve ahí. Cuando se crea la Fiscalía Especial contra Delitos del Pasado en Lecumberri en noviembre del 2001, también estuve ahí, no había víctimas en el presidium. El miércoles pasado sí estaba un representante de las víctimas, Javier Sicilia, pero además hubo un zafarrancho que se supo poco. Solo dejaron entrar a 15 de las 60 víctimas que llegaron a Los Pinos. Y fueron las víctimas, las 15 que entraron, que dijeron, o dejan entrar a todos y todas, o nos salimos. Y esto fue 7, 8 minutos antes de que empezara el acto. Entraron, pero no solo a hacer un acto y se pararon en los pasillos, lo cual fue lamentable, porque los invitados pues deberíamos haberles dejado lugar, lo reconozco, pero aún así sacaron sus pancartas, las exhibieron, expresaron su protesta y rompieron el acartonado protocolo que rodea a la mayoría de los actos del nuevo presidente. En segundo lugar, en el presidium hubo un interesantísimo reajuste de los protagonismos en el tema de derechos humanos. Lo ejemplifico con dos hechos. Primero, la marginalidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su presidente, Raúl Plasencia, estaba en el extremo derecho, en el penúltimo lugar.
Es importante porque la CNDH es la institución del Estado mexicano encargada de atender a las víctimas. Ni estuvo en el centro de la escena como uno hubiera esperado, ni tampoco nadie la mencionó en los discursos centrales. Absolutamente nadie. Ni el presidente, ni Osorio Chong, ni Javier Sicilia, ni Angélica de la Peña, que fue uno de los discursos más importantes porque públicamente ahí salió a disentir de la iniciativa presentada por el diputado Francisco Arroyo Vieira para reformar el artículo 1 constitucional, a decirle, pues no, este artículo no se puede reformar tan sencillamente porque está en juego un asunto muy importante en la defensa de los derechos humanos. Es decir, había ahí un reajuste en el protagonismo de los actores institucionales bien importante porque Angélica de la Peña, la senadora, es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Si mantiene ese compromiso, pues veremos que finalmente hay una institución del legislativo que le exige cuentas a la CNDH, cuya marginalidad no es saludable para la República. Necesitamos una CNDH vigorosa, activa, como es el caso con la Comisión de Derechos Humanos del DF, por ejemplo, en la capital. Eso es lo que necesitamos, no necesitamos una CNDH arrinconada, nos hace falta, le hace falta al país. Finalmente regreso al punto. No es ingenuidad, y por supuesto que todo el mundo sabe que Enrique Peña Nieto está utilizando políticamente el tema de las víctimas. Pero vamos, eso es clarísimo, es parte, pero también lo hicieron Vicente Fox y Felipe Calderón, y ninguno de ellos cumplieron en el tema de las víctimas. Vicente Calderón crea una fiscalía. Vicente Fox, perdón. Vicente Fox creó una fiscalía en el 2001 que ni entregó verdad, ni justicia, ni reparaciones, no hizo nada, realmente. Fue lamentable el desperdicio de dinero y de capital político. El tono de Calderón fue, eso era sobre el pasado, digamos, las violaciones al pasado. En el presente, lo grave del sexenio de Calderón, Felipe Calderón en sí mismo no creo que haya ordenado reprimir a nadie. Yo no considero que fuera un represor, pero sí fue profundamente indiferente, profundamente insensible a la situación de las víctimas, que se multiplicaron durante su sexenio. En ese sentido, y sin pretender que esta ley sea la fórmula mágica, porque ya entró el gobierno de Enrique Peña Nieto, no lo considero así. Creo que ese acto fue una ratificación de una voluntad de buscar una solución conjunta, porque las víctimas no pueden por sí solas corregir las injusticias o averiguar dónde están los desaparecidos. Se necesita la acción del Estado, y el Estado tampoco puede actuar ignorando a las víctimas. Lo deseable sería que representantes de las víctimas legítimas, también legítimos como Isabel Miranda o Alejandro Martí, pues se sumaran a la discusión de las reformas y no las descalificaran por el simple hecho de que no tienen el protagonismo que tuvieron durante el sexenio de Felipe Calderón. Sí, yo tengo una pregunta para ti, Sergio, porque la descripción que has hecho sí narra un cambio importante en las formas. En cuanto a que se le da mayor peso y presencia a las víctimas, se reconoce sus demandas, se les da lugar en el presidium, todo eso. Pero, ¿qué hay con respecto a las críticas de fondo a la ley, de que es necesario hacerle modificaciones y perfeccionarla? Porque hay críticas en ese sentido y me gustaría mucho escuchar tu opinión al respecto. Mira, las críticas son justificadas, esos son defectos reales que tiene la ley. Nadie las discute. Ese día todos los que estábamos en el acto sabíamos de entrada que era una ley que hay que reformar, que hay que mejorar, pero la ley forma parte de un contexto más amplio en el cual lo que se espera
es que el nuevo gobierno muestre mayor eficacia a la hora de atender las necesidades que tienen las víctimas en muchos sentidos, en la prevención, por ejemplo. Tal vez para la parte más esperanzadora no solo del acto, porque el acto es un momento en la historia anecdótico, sino de lo que ha pasado en los últimos años, ha sido la constatación de que existe un movimiento de derechos humanos muy maduro, técnicamente muy sofisticado, y que entiende que hay que hacer una interlocución con el Estado mexicano de otro tipo. Ya no hay la ingenuidad que hubo cuando se crea la CNDH en 1990, ni cuando en Lecumberri se crea en el 2001 la Fiscalía Especial para Delitos del Pasado. Eso ya es del pasado. Ahora hay una comprensión que tendremos justicia si somos capaces de lograrla. Lorenzo Meyer, ¿qué dices de todo esto? Bueno, cita Denise el artículo muy bueno, bien pensado, de Jesús Silva Herzog Márquez, donde básicamente señala que Peña Nieto se monta de una manera, bueno, pues oportunista, pero en buena medida la política real es una serie de oportunismos. Si se llevan bien, pueden tener un buen fin. Yo cito otro artículo que también aparece hoy de Manuel Camacho Solís. Él señala que sus críticas a Peña Nieto se mantienen tal y como las ha hecho siempre, pero saluda esto de la ley de víctimas, porque como se está diciendo aquí en esta mesa y se ha dicho fuera de ella mucho en muchos otros sitios, tiene defectos. No pone el monto, por ejemplo, para de dinero económico para hacerle frente a los daños, a resarcir al menos parcialmente los daños hechos durante todos estos años de lucha entre los carteles y contra los carteles. Tampoco hay diferencia entre quienes son víctimas de la violación de los derechos humanos, y los derechos humanos solamente los viola por definición el Estado, y cuáles son las víctimas de la lucha entre los carteles. Pero dice Camacho, esto es perfectible, esto se puede hacer, no es difícil, dice Manuel, componer la ley. El gran paso es que la ley se dio, y si no se cumple con esta ley, pongamos el oportunismo como razón de ser de la prisa con la que este gobierno quitó la controversia constitucional y aceptó la ley. Si no lo hace, el paso que viene le va a pasar como a Felipe Calderón con los restos de los héroes. Le va a salir el tiro por la culata. Va a ser mucho más caro que haber ignorado, seguir haciendo la línea que llevaba Calderón. Esta de Peña Nieto, al montarse y recibir los aplausos, también sube el nivel de costo que tendrá no llevar esto hasta sus últimas consecuencias. Yo también, como Sergio y como tantos otros, tengo unas dudas profundas sobre la naturaleza misma del gobierno de Peña Nieto, pero en esto de la ley de las víctimas hay que aceptar que por las razones que hayan sido, va por el buen camino. Es mejor haberla apresurado, porque ya estaba muy retrasado todo en relación a las víctimas. Ahora, si no se hacen se dan los siguientes pasos, y esto resulta un engaño más, el costo va a ser muy alto. Yo supongo que con tal de no pagar ese costo, pueden perfeccionar la ley. Después de todo, lo que finalmente falta ahí es dinero. El dinero se puede conseguir. Si, como ya se ha dicho, están dispuestos a comprar un avión para Peña Nieto del precio que se ha dicho, bueno, también pueden sacar los recursos para las víctimas. Pero el paso dado es muy difícil echarlo hacia atrás. Si se queda donde está, es ineficaz. Pero el tiempo va a ser muy costoso que se quede donde está.
Yo casi apuesto a que la van a enmendar y va a ir por un buen camino. Ya las víctimas nada les puede resarcir enteramente, pero algo es algo. Pues ahí está este tema, desde luego. Ayer Miguel Ángel Osorio Chong decía que en el tema de los desaparecidos, ocupa varias 8 columnas de este día en la prensa mexicana, en el tema de los desaparecidos dice que van a buscar a todos. Bueno, vamos a ver de qué tamaño es la frase. La frase es enorme para efectos de 25,000 desaparecidos, por lo menos en los registros que la PGR tiene, según informaciones que hemos comentado en los últimos días.